Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí. Buenas noches a todos, espero que estén bien. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos impartiendo con el hermano César. Así que quiero que me acompañen con sus Biblias al libro de Hechos, el capítulo 19 del 1 al 7. Antes de empezar con la enseñanza, quiero que se acuerden bien de lo que estaba hablando el hermano César la anterior semana, ¿no? Del Espíritu Santo y cómo es la persona del Espíritu Santo y cómo nos ayuda, cómo Él está am, más, su propósito de mostrarnos quiénes somos en Cristo es lo que lo motiva y lo que a mí me encanta es lo que ha leído hermano César la anterior semana, que es Ezequiel 47, donde habla acerca de ese hombre que mira a las puertas y empieza a caer ríos y hay un hombre que lo empieza a medir al profeta y las medidas variaban. Era primero tobillo, después rodilla, después cintura y después iba creciendo al punto en donde ya no podía sujetarse y literalmente dice que el río ha crecido tanto que se podía nadar en él y era tan profundo que no se podía cruzar. Entonces, a mí me gusta harto esa parte de Ezequiel porque en el versículo 6 dice, el hombre le dice al profeta y le dice, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua, verdad? Y obviamente luego dice qué es lo que conlleva estar en ese río, que lleva sanidad a las personas, que llega a lugares donde hay árboles llenos de fruto, pero haciendo énfasis en lo que es el río, sabiendo que eso analógicamente es el Espíritu Santo, sepan siempre que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo depende de nosotros cuán lejos vamos a llegar, cuánto de nosotros cuánto hay en nosotros que vamos a experimentar del Espíritu. Cuando ustedes leen la Biblia, se dan cuenta de que hay cosas que nosotros tenemos que hacer para purgarnos, mantenernos limpios, santificarnos, consagrarnos. Y eso es una parte fundamental que el libro de Tito habla. Y dice, si tú te limpias de estas cosas, vas a ser un vaso de honra, útil para el reino, un obrero que sabe trazar la verdad, que es un obrero que está listo, que está preparado. Y si bien nosotros con nuestro estilo de vida podemos construir un, una vida en la cual el Espíritu Santo pueda moverse sin límites, tenemos que dejar la idea de la enseñanza falsa de la gracia donde tú no tienes que hacer nada y todo va a aparecer de la nada, porque eso no es cierto. Incluso en segunda de Pedro, perdón, Pedro dice que aumentes cosas a tu fe, que está bien creer, que esa es la acción que uno tiene que hacer para recibir la gracia, pero a esa fe hay que aumentarle conocimiento, hay que aumentarle dominio propio, amor, hay que aumentarle diferentes cosas que el autor Pedro dice para que nosotros no tengamos la vista corta, dice, para que no seamos ociosos en cuanto al conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es lo que le da sentido a la vida, es lo que nos enseña lo correcto. Cuando uno accede al conocimiento de Dios, empieza a discernir el bien y el mal. Sus sentidos se empiezan a ejercitar. Esa persona empieza a crecer en revelación, empieza a crecer en sabiduría, empieza a crecer en entendimiento. Y automáticamente esa persona empieza a cambiar en sus acciones. Y es una transformación que parte desde adentro. Pero todo puede empezar pequeño. La Biblia dice que cada uno se nos ha sido proporcionada una medida de fe. Un ejemplo, acá en Bolivia, en las iglesias no se ven muchos milagros, pero sí se ve de que tienen que adorar y tienen que juntarse con amigos y que la comunidad cristiana es algo.
que Hermano, tiene que estar, ah, Te has perdón. muteado, no se te escucha. ya estás bien. Lo que pasa es que se había frizado la pantalla. Ya Ah, estás bien. perdón. Ujú. Ok. Entonces, cuando, cuando una persona nace en ese entorno donde no se ve esos milagros, no se ve esa manifestación del Espíritu, esa persona sale con una medida de fe, tal vez chiquita. Ahora, por ejemplo, una persona que está en la iglesia de Curry, que constantemente ve manifestaciones, que constantemente ve personas orando en lenguas, interpretando, profetizando, que constantemente ve todas esas cosas y nace en esa iglesia, esa persona va a nacer de nuevo, pero con una mayor perspectiva de quién es Dios y hay un nivel de fe. Y eso no es que Dios ha dicho, bueno, ellos van a tener ese privilegio. No, porque dice que todos tenemos que llegar a crecer, todos tenemos que llegar a crecer en Él. Y es por eso que a mí me encanta este versículo de Ezequiel, porque te dice que ese río, sea que empiece en el tobillo, aunque sea chiquito, si tú eres intencional, si cada vez que todos los días tu motivo es experimentar y quitarle los límites al Espíritu Santo, va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a llegar a tocar o vas a llegar a tocar revelaciones que ya grandes hombres de Dios no han logrado palpar. Por ejemplo, para mí, una de mis mayores inspiraciones en el tema del Espíritu Santo es John G. Lake. La forma en cómo él ha conocido al Espíritu Santo es algo que para mí me inspira. Y sé que Dios no ha elegido solo a John G. Lake para experimentarlo. De hecho, me encanta que mientras estudiaba esto, el Espíritu Santo me enseñaba y me decía, esas personas que han logrado entenderme, han logrado manifestar lo que soy, la vida que tengo y que han sido pocas, esas son un ejemplo, yo las uso como ejemplo, esos generales de Dios, para decir a mi iglesia que todos pueden llegar a eso y que no hay límites. Pero ahí va que el corazón humano trata de idolatrar, es decir, no, es que yo creo que no hay nadie como Smith, no, es que no creo que no haya nadie como, qué sé yo, John G. Lake. Pero el Espíritu Santo nos quiere decir que eh, Él va a ser un espíritu ilimitado con una persona que constantemente reconoce quién es Dios en su vida. Porque hay siempre dos maneras, ¿no? Uno siempre crece en una iglesia y te enseñan quién es Dios. Pero algo que John G. decía, él decía, el Espíritu Santo te enseña a conocer a ese Dios, pero no solamente ahí, sino que te enseña a conocer a ese Espíritu, a ese Dios, pero por medio de ti, a través de ti. Así que quiero que se queden con esa parte de la anterior clase, de ese resumen de cómo el Espíritu Santo va creciendo. Y después, ahora sí, como ya estamos en Hechos 19, dice lo siguiente. Aconteció, el tema se llama, ¿han recibido al Espíritu desde que creyeron? Y dice en el versículo 1 al 7, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron al Espíritu cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Entonces, básicamente, aquí te da a entender en este pasaje que hay dos fases
Muchos creen que cuando uno nace de nuevo ya tiene el bautizo del Espíritu Santo, pero si eso funcionara de manera automática, Pablo no diría, han recibido el Espíritu cuando han creído. Él pregunta eso porque sabe que tiene que haber una recepción en el corazón del ser humano a esa tercera persona, al Espíritu. Y esto es algo que es como que, si bien no lo entienden, nos van a hacer preguntas. Pero cuando uno nace de nuevo, es, dice que es nacido del Espíritu. El Espíritu le da esa vida. Pero la recepción del bautizo del Espíritu Santo es cuando nosotros somos infundidos con poder, recibimos lo que es la llenura del Espíritu Santo y empezamos a estar inmersos. Es lo que significa bautizo del Espíritu Santo. Bautizo es estar inmerso en lo que es la realidad del Espíritu. Entonces ahí vemos que hay dos pasos principales. El primero es tú crees, tú recibes, y aquí es algo, eso también le llaman como es el bautizo de Jesucristo. Y aquí, por ejemplo, lo he puesto en Gálatas 3 del 26 al 29 dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. No dice agua, no dice espíritu, sino dice, están bautizados de Cristo. Nacen de nuevo, son de nuevo un nuevo espíritu. Ahora acuérdense que ese espíritu tiene que tener una unión con el espíritu de Cristo para que sean uno. Y Pablo dice, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, uno nace de nuevo, se convierte en hijo y después recibe el Espíritu Santo. Cuando recibe el Espíritu Santo, esa unidad es donde un cristiano tiene que aprender a trabajar bajo la realidad de ese Espíritu. Es por eso que en la Biblia habla del ministerio del Espíritu y el ministerio de muerte que a las piedras, los 10 mandamientos. Cuando ellos se circuncidaban, eran parte de ese pacto, porque el pacto es con sangre. Entonces, cuando ellos se circuncidaban, formaban parte de ese pacto y desde ahí en adelante ellos tenían que vivir y aprender a caminar conforme a ese pacto. Ese era el ministerio de muerte, porque era tablas espirituales, mandamientos espirituales dados a personas que eran carnales, que ellos no tenían esa conciencia espiritual para poder entender el propósito de cada mandamiento. Entonces, por eso le llama el pacto de condena, porque seguir los 10 mandamientos sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso Pablo dice, yo tengo estos mandamientos que son espirituales, pero yo soy un hombre vendido a la carne. Yo soy carnal, nunca voy a poder. Pero ellos han empezado a caminar en ese pacto, en ese ministerio, cuando ellos han recibido la circuncisión, ¿no ve? Entonces, de la misma razón, en el ministerio del Espíritu, cuando nosotros recibimos la circuncisión del corazón, que en el antiguo pacto la circuncisión era el prepucio, la carne, físicamente, nosotros morimos de forma analógica. eh, la carne para ellos era algo físico. Para nosotros la carne es esa naturaleza carnal. Ellos quitaban la carne de su prepucio y eran parte del pacto. Nosotros morimos a la carne para vivir ahora en ese ministerio del Espíritu, donde nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente y nuestras fuerzas son constantemente influenciadas por la vida del Espíritu. De hecho, eso es lo que significa posesión. Posesión significa influencia de algo externo. Entonces, una persona puede ser poseída por el diablo cuando tiene demasiada influencia pecaminosa en su vida, donde no puede controlar, o también puede ser poseída por Dios porque tiene demasiada influencia de parte del espíritu, de parte del espíritu a esa persona. Y eso es lo que significa lleno, llenura. Llenura es
Curry lo enseña y dice que estar lleno significa al punto de acción. O sea, estás tan influenciado por algo que causa una acción en ti. Ese es el ministerio del Espíritu. Por eso Jesús, cuando ha predicado el ministerio del Espíritu, él decía, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Después, mueran a sí mismos, matar la carne, la circuncisión del corazón, carguen su cruz. Después, ¿qué otra cosa decía Jesús? Ay, se me fue. Pero el punto es que en el ministerio del Espíritu Santo es una constante influencia de, es una constante influencia al punto de acción. Ah, ya me acordaba que era lo de Jesús. Que Jesús, una parte fundamental de su mensaje era bendito, bienaventurado el que escucha y hace. Porque eso es, si se van a dar cuenta, la manifestación del Espíritu. Cuando uno escucha, se van a dar cuenta en el libro de Hechos, cuando escuchaban eran bautizados y cuando hacían veían al Espíritu. Y Jesús decía, es un hombre sabio el que escucha y hace, porque esa es la ley en el ministerio del Espíritu. Pero si nosotros nos acostumbramos a escuchar y escuchar y escuchar, podemos llenarnos eventualmente de eso. Podemos sentirlo, como la agüita en el tobillo, la agüita en la rodilla. Podemos sentir que hay algo. Yo cuando escucho las prédicas me pongo a llorar, me pongo a reflexionar, me motiva, me enciende. Cuando oran, yo oro y es bonito. Y muchos se acostumbran a ese nivel de dejarlo manifestar al Espíritu, que nos ministre solamente intelectualmente. Pero la bienaventuranza de Cristo, de bienaventurado el que escucha y hace, en la segunda parte es donde tú ves esa agua profunda que ya no la puedes controlar. Cuando yo la primera vez que he visto una sanidad en mi vida y ha sido dramática, yo ya tenía, yo siempre decía, Él está en mí, Él está en mí, Él está en mí. Porque eso es lo que te enseña la escritura, de que empiezas a hacer confesiones. Él está en mí, yo soy uno con Él, los dos, Él es uno en mí, yo soy uno en Él, somos uno. Yo pongo manos, Él pone sus manos, yo hablo, Él habla, Él piensa, yo pienso, todo era uno. Y siempre lo decía. Y es un cliché en la iglesia. Cristo está en mí. Oh, la esperanza de gloria. Pero yo digo, si solo se entendiera al 100% de esa realidad que está aquí, de Cristo en mí, la esperanza de gloria, yo les decía a mis amigos desde entonces, no habría hospitales con enfermos, no había morgues, no había nada de esas cosas por la conciencia que tú tienes de que Cristo, el elegido, el ungido, vive en ti y está dispuesto a seguir con su ministerio, con el ministerio del Espíritu. Pero cuando yo he empezado a salir y he empezado a orar por las personas y veía ese espíritu sanar, y yo me iba a mi casa, yo decía, Dios mío, hay alguien aquí. Y me daba cosas, porque es chistoso decirlo en una comunidad cristiana, sí, Él está en mí, Él está en mí, pero cuando lo empiezas a ver en ti, hacer cosas sobrenaturales, te das cuenta que tu vida empieza a tener otro sentido. Empiezas a tener más reverencia, empiezas a tener más temor. Cuando lo ves a Dios a través de ti, empiezas a guardar tu corazón en santidad, tus pensamientos en santidad, porque sabes que ahora es su hogar. Y hay algo que me encanta, ¿por qué les comparto esto de escuchar y hacer? Porque John G. Lake tiene una frase que a mí me fascina y dice, no hay mejor enseñanza en la fe que ver a Dios trabajando a través de ti por medio de su espíritu. Yo le decía a Dios cuando he leído ese pasaje, ay Dios, si tan solo esa frase la hubiesen puesto en la Biblia, la iglesia sería diferente. Porque nosotros creemos que la enseñanza surge los lunes acá, que la enseñanza surge cuando Curry predica un mensaje.
que cuando leemos un libro, que está bien, puede haber enseñanza, pero John G. Lake dice, la mejor enseñanza que tú puedes tener en la fe es cuando tú veas al Espíritu haciendo las cosas a través de vos, cuando seas consciente de su presencia. Y cuando eres consciente de su presencia, tú ya no te separas, tú ya no ves a Dios alejado, a Jesús alejado, porque ahorita vemos y sabemos que Cristo está sentado ahí y nosotros estamos acá, pero no vemos la realidad de que Él está sentado allá y nosotros estamos sentados a su diestra y que nosotros estamos acá y Él está en nosotros. Por alguna razón tendemos a separar eso, porque si realmente creyésemos que el Cristo que está ahí arriba, que ha vencido la muerte, que es el Cristo resucitado, está en nosotros, nuestra mentalidad sería diferente, nuestra forma de caminar en este mundo sería diferente, nuestra luz sería diferente. Y por esa razón es que el ministerio del Espíritu Santo es el ministerio en el que nosotros estamos. Ese es nuestro pacto. Nosotros no deberíamos movernos fuera de ese ministerio. Otra vuelta, John G. Lake tenía una frase que viene a mi cabeza, John G. Lake. A ratos vienen los nombres y no es que yo digo, voy a hablar todo el día, toda la prédica de John G. Lake, pero hay una frase de John G. Lake que dice, si el cristiano no puede ministrar el Espíritu, no tiene nada que ministrar. Son cosas que uno cuando escucha se da cuenta que había una revelación diferente en esa persona de la que uno ahora vive, porque ahora el cristiano quiere ministrar todo excepto el Espíritu. Y, y eso es lo que tiene que volver de nuevo a la iglesia. El Espíritu Santo es lo único que puede llenar el corazón, el vacío en el corazón del humano. Y si ese Espíritu Santo no es tangible, nunca va a pasar algo diferente en este mundo. El Espíritu Santo, por más de que sea invisible, la forma, Dios ha ligado al Espíritu Santo y su tangibilidad en todo lo físico. Y eso dense cuenta en la ropa de Pablo, en que se llama la sombra de Pedro, en diferentes cosas donde el Espíritu se impregna. Si la ropa de Pablo, que era algo material, inerte, podía llegar a tener vida y, como dice la escritura, liberar a personas, sanar a enfermos, es porque el Espíritu Santo quiere ser tangible, no quiere ser solamente un montón de teoría y conocimiento, quiere ser tangible en esta realidad que le llamamos físico, porque tanto lo físico como lo visible y lo invisible, Dios los ha creado para que trabajen en conjunto. Por esa razón que el mundo físico es bien importante. Muchos dicen, no, tú te vas a morir y eres un espíritu y cuando te vayas vas a estar ahí como un fantasmita. Pero no es así. Nosotros sabemos, tenemos una promesa de que Él va a quitar nuestro cuerpo mortal y nos va a dar un cuerpo inmortal y que el cielo y la tierra van a ser uno y que va a haber nuevo cielo y nueva tierra. Pero lo físico es importante, es muy importante y Dios quiere que la tierra conozca su voluntad, perciba su voluntad, sea transformada por su voluntad por medio del Espíritu Santo. Y esta es la parte a la que quiero llegar, que es las dispensaciones, ¿sí? Hay tres dispensaciones, o sea, hay más dispensaciones, pero las generales son tres. Y estas tres tienen como protagonismo a la Trinidad. Y eso es algo que a mí me ha hecho entender por qué el Espíritu Santo es tan importante y por qué conocerlo y tener comunión con Él y tener una relación con Él es lo único que va a hacer que nosotros podamos vivir la vida como Cristo. La primera dispensación es Dios revelándose al hombre. Es la primera dispensación. Y cuando Dios se ha revelado al hombre, ha habido una manifestación física en el monte Sinaí. ¿Ustedes recuerdan esa escena donde todo estaba con truenos y la gente, los israelitas tenían miedo y Moisés sube y se revela la voluntad de Dios, el primer pacto, Dios manifestándose al hombre con un show total.
La segunda dispensación o la segunda revelación de la Trinidad es cuando Cristo nace. Cuando Cristo nace, pasa lo mismo. Hay dos pastores que están cerca del nacimiento de Jesús, ven toda la armada del cielo que los rodea y empiezan a decir, gloria en las alturas, buena voluntad para los hombres, paz en la tierra, restauración, salvación en la tierra. Y dice que los ángeles, todo el cielo, todos los ángeles empiezan a ver el nacimiento de Dios. Es algo sobrenatural lo que sucede ese rato. La segunda persona se ha encarnado y ya ha venido a vivir con nosotros, Cristo. Ya ha venido a ser el ejemplo de la justicia en un ser humano, de cómo un ser humano que camina con sabiduría y con justicia, lleno de Dios, puede vivir una vida en victoria, puede vivir una vida en poder. Eh, y es algo que Curry dice cuando, cuando la gente describe a Jesús, no lo describe como, era pequeño, era rubio, era moreno, tenía barba, o hacía esto, nada. Lo único como lo recuerdan él es que él era un hombre poderoso en palabra y poderoso en hechos. De nuevo, bienaventurado el que oye y hace la palabra. Él era esa frase que él decía, él era encarnado, eso. Él era el verbo y el verbo siempre es una acción. Esa es la segunda persona que empieza a tener esa dispensación, ¿no? La dispensación de Cristo en la tierra. Y ya tenemos al Padre, al Hijo, que han hecho su entrada heroica. Dios guiando al pueblo israelita, librándolos y dándoles profetas para que vean lo que iba a venir. Cristo cumpliendo todo eso y diciendo de las frases más icónicas, consumado es. Y ahora Él dice, em, les conviene que yo me vaya porque entonces voy a poder enviarles al Espíritu Santo. Ese es un versículo que él dice. Luego dice, o más antes incluso, creo que dice, no me acuerdo, eso está en Juan 15, él dice, de cierto te digo, les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún mayores, porque yo voy al Padre. Si se dan cuenta, es la única vez donde, es de las pocas veces que Jesús dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué el cristiano va a hacer mayores obras que yo? Y él dice, porque yo voy al Padre. Y luego él dice que él vaya al Padre porque yendo al Padre es la única manera en que va a enviar al Espíritu. Y esta tercera dispensación es la más importante. ¿Por qué? Porque así como ha habido de una manera tan épica el monte Sinaí y el nacimiento de Cristo, también sucede eso en el Pentecostés. En el Pentecostés, cuando ellos están orando y dice que viene un viento recio, en ese instante, la tercera persona baja a la tierra y se une con todos los que creen en su corazón. La tercera persona unida al hombre, Cristo en él, Dios, el Padre en él, el Hijo y el Padre morando en esa persona. Y esa persona recibiendo toda la artillería del cielo. En ese instante, pero Milton, no se mueve la tierra, no hay ángeles, no están cantando nada. Pero vean el libro de Hechos. Tal vez era el vientito recio y que han orado y se les ha aparecido lenguas como de fuego. Toda la manifestación del Espíritu no era un momento como de Monte Sinaí y de Cristo, sino era la vida de ellos, la tierra. Y caminaban y los ángeles les ayudaban a salir de la cárcel. Era lo mismo que ha pasado en las otras dispensaciones, pero de ellos era un estilo de vida, era una vida en milagros. De nuevo, John G. Lake dice, cuando el cristiano crece,
sin la conciencia de los milagros, él está mudándose a una isla del diablo. Cuando un cristiano no ve constantemente las manifestaciones del Espíritu Santo, él se acostumbra a vivir con su fe, que dice que es sobrenatural, pero con una vida normal. Y eso no encaja. John G. Lake dice, el cristianismo es un milagro. Cristo es un milagro. Todo en el ministerio de Cristo es un milagro. El milagro es parte del ministerio del Espíritu. Y ese ministerio del Espíritu Santo es el que nosotros tenemos que aceptarlo, recepcionarlo y anhelarlo. Porque cuando nosotros lo anhelamos con todo el corazón, por eso dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan con todo su corazón. Cuando uno busca y dice Dios, y no me refiero a que cuando uno nace tiene que pasar tiempo para recibir el Espíritu Santo. No, no, no es así. La mayoría sucede rápido. A otros les cuesta más, pero a lo que me refiero es ese corazón genuino de decir, quiero la llenura del Espíritu Santo. Y eso no de palabra, porque es fácil decir, Dios, quiero la llenura. Puedes ir a una iglesia y pedir de rodillas, quiero la llenura y quiero la llenura. Pero más allá de la boca, las palabras, por eso dice Santiago, no amen de palabras solamente y sin acción. O sea, no solo sean palabra y cero acción. Si ustedes dicen, quiero ser lleno del Espíritu, que su vida demuestre que realmente quieren la llenura, que están prestos a poner manos, que están prestos a predicar el Evangelio, que están prestos a santificar su vida, a no tener nada con nadie, a meditar, a ser estudiosos, ser estudiantes de Cristo, meditar en las promesas de Dios, conocer todos esos beneficios. David decía, oh alma mía, dice, reconoce el pacto en el que estás y no te olvides de sus beneficios. Él es el que sana nuestros pecados, perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias. David entendía que el ministerio del Espíritu es una entrega total de cuerpo, alma, corazón y mente, lo que es el primer mandamiento, el amar a Dios. Y ahí es donde sucede la manifestación del Padre. Y eso es lo que, y cuando una persona empieza a tener esa predisposición en el corazón, empieza a vivir lo que Jesús decía que iba a pasar en los cristianos, en los que iban a creer. Para recibir el Espíritu Santo de la manera en que Jesús quiere que lo recibamos, nosotros tenemos obligatoriamente que caminar como Jesús decía que íbamos a caminar. Él no quiere un 99% de nuestra entrega. Él quiere un 100% de nuestra entrega. Y yo le preguntaba a mi mentor, ¿qué se refiere cuando la Biblia dice sean perfectos como su Padre es perfecto? Y él me decía, perfecto ahí significa que Dios ha dado todo de sí para que tú estés bien. Ha dado el 100% de él. Ha dado todo, ha dado a su Hijo. Entonces, sean perfectos como su Padre es perfecto es, den también ustedes el 100. Entréguense completamente a la vida de Cristo. Mengüen para que Él crezca. Y ahí es donde va a haber esa manifestación del Espíritu. Cuando una persona empieza a manifestar esas cosas, qué es lo que el Espíritu quiere en nosotros? En Primera de Corintios, por ejemplo, habla de algo que a mí me encanta y se puede confundir con el tema de la conciencia, ¿no? Porque el tema, ¿qué es conciencia? ¿Qué es subconsciencia? Y todas esas cosas. Pero básicamente, conciencia es aquello que eres consciente, ¿no? De forma resumida. Y como seres humanos, la ciencia y todo eso dice que somos conscientes de un 5% nada más. Somos conscientes de un 5% y el 90% está en el subconsciente y el 5% hay una pérdida del inconsciente y no sé qué. Pero supuestamente tenemos el 5% de ser conscientes de lo que tenemos. Ahora, en esta parte, en la parte de primera de Corintios capítulo 2 dice, antes como está escrito en el versículo 9.
Ojo que no ha visto, ni oído, escuchado, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios se ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló. Pero, ¿qué significa pero? Pero es la negación anterior para cambiarlo con algo venidero, como, préstame 5 bolivianos, préstame $5. Te presto $5, pero no tengo. Ahora, te puedo prestar mañana. Préstame carne para cocinar. Ah, te voy a prestar la carne, pero justo se me acabaron. Entonces, ese pero como que lo niega, ¿no? Entonces, acá vemos cómo dice, estas cosas han sido preparadas para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Esa es la manifestación del Espíritu, la revelación de lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman, cosas que ojo no han visto y cosas que oído no ha oído. Por eso me encanta que leí que era un loco y era de los primeros que le ha puesto un nombre al estudio del espíritu, que era numología, el estudio del espíritu. Él quería comprender la totalidad de esa tercera persona a quien amaba, a quien ama. Y acá dice, Dios nos las revela por su espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino su espíritu del hombre que está en él? O sea, es decir, nadie sabe lo más profundo de mí, sino mi propio espíritu. Otros le llaman a eso l- la conciencia, ¿no? Lo que es capaz de comprender, lo que sabe el hombre. Ahora dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. ¿Para qué cosa? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado su Espíritu en ti para que tú no seas consciente todavía de tu humanidad 5%, sino que Dios te ha dado su Espíritu para que tú seas consciente de lo que Dios es consciente, para que tú sepas todo lo que Él te ha dado, para que tú sepas cuál es la esperanza de tu llamado. Y eso lo vamos a ver ahorita. A ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 1:17, él habla de ese espíritu que nos va a enseñar tres cosas. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepamos, número uno, la esperanza de nuestro llamado. Nosotros tenemos que conocer qué Dios espera de nuestro llamado. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado? Número dos, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Fíjense la segunda revelación, que el Espíritu nos va a enseñar cuál es nuestra herencia. Nos va a enseñar el tema de provisión, nos va a enseñar el tema de protección, nos va a enseñar el tema de las manifestaciones de los dones, nos va a enseñar toda esa herencia que está en Cristo. Por eso me encanta que dice riquezas, siempre las riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas de su conocimiento. Hay una riqueza en el mundo espiritual tan fuerte en Cristo que literalmente tú estás sentado rodeado de bendición, de toda bendición. Pero el problema es que no sabemos sacarlo a la vida real. Y eso es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que les decía del Espíritu tangible? El Espíritu quiere que todas esas bendiciones espirituales sean bendiciones tangibles en la vida real. Muchos cuando leen el pasaje de Efesios dicen, ah, Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual, pucha, qué macana. Y creen que la bendición física es mayor que la espiritual. Pero nosotros sabemos por la Biblia que todo lo físico primero parte de lo que no es físico.
todo lo que es visible primero parte de lo invisible. Es como que el mundo espiritual es la raíz de todo lo tangible. Entonces, prácticamente, cuando tú has nacido de nuevo, Dios te ha puesto en una posición donde te ha dado la bendición, te ha dado la raíz espiritual de todo lo bueno, de todo lo que tú quieras. ¿Quieres sanar enfermos? Tú tienes esa bendición espiritual en tu vida. Y el espíritu quiere hacerlo tangible, quiere que tú experimentes esa relación. Esta parte me ha encantado de una prédica de Curry. Dice, cuando miras al Espíritu Santo que habita y mora en ti, tú vas a entender que los frutos del Espíritu Santo son la mente del Espíritu en acción. ¡Wow! Lo que Él quiere con su Espíritu en ti es que tú conozcas cómo amarlo, cómo tener una verdadera comunión con el Padre. Si tú nunca sanas a un enfermo o tú nunca manifiestas su Espíritu a través de ti, van a haber partes de la naturaleza de Dios que tú y Dios no van a tener comunión, porque tú no sabes cómo es eso, cómo es ver eso, cómo es sentir eso. ¿Se dan cuenta? No digo que, o sea, este es el ministerio basado en sanidad, pero cuando tú dices, no, yo no quiero, yo creo que yo no soy llamado para sanidad, es triste pensar así, porque es una parte de la naturaleza de Dios que Dios y tú nunca van a poder tener comunión. El Espíritu quiere, Él dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar la verdadera comunión con el Padre y con el Hijo. El Espíritu Santo es quien nos va a enseñar cómo es vivir lo sobrenatural siendo normales. A mí me encanta la descripción que ha dado Curry una vez que ha dicho, yo soy sobrenaturalmente normal, porque se van a dar cuenta que la iglesia hoy en día está acostumbrada a agarrar algo que ha funcionado y repetirlo como una fórmula y hacerlo mecánico. Y así ha pasado, y así tienes que hacerlo, y así va a pasar. Pero la relación del Espíritu Santo con uno va más allá de lo mecánico, va, es comunión, es intimidad, es relación. Y cuando uno tiene eso, empieza a manifestar de diferentes formas al Espíritu de Dios. Por eso me encanta que el Espíritu Santo les rompe todo paradigma, toda estructura en el libro de Hechos a ellos. ¿Así sale el Espíritu Santo? No, también solo escuchando han recibido. Pero por manos, no, también otros han sido bautizados y han recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? No, no hay fórmula. Es el corazón, es el anhelo del corazón. Así como dice, es el anhelo ardiente de la creación que clama por la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que eso es lo mismo, es el anhelo ardiente de un creyente esperando la manifestación de ese espíritu en su vida. De decir, yo no pienso vivir una vida atada a lo normal, atada a la falla, atada al error, atada al no tienes ese don, hay una... No, yo quiero vivir una vida donde yo y el espíritu somos tan uno, y somos tan colaboradores que el Espíritu me ayuda a amar a Cristo guardando sus mandamientos y Él y el Padre se manifiestan a través de mí constantemente. Es lo que Jesús ha dicho. Si ustedes me aman, guardan mis palabras, yo y el Padre nos manifestaremos en ustedes. Cuando ustedes oigan la palabra y la pongan en prácticas, son bienaventurados. Ese es el ministerio del Espíritu. Porque yo escucho, creyentes impondrán manos a los enfermos y ellos sanarán. Cuando yo vaya donde una persona y esté a punto de orar y venga el pensamiento a mi cabeza, no, ¿qué pasa si no la sanas? No importa, porque yo estoy obedeciendo ese mandamiento. Y él ha dicho que si yo guardo su palabra, él y el Padre se van a manifestar a través de mí. Entonces yo sé que no voy a perder. La idea es que yo aprenda el principio básico espiritual. Bienaventurado el que escucha y hace la palabra, porque él es un hombre sabio que construye su vida en la roca, que es... Entonces, acuérdense siempre, ¿cuál era?
Mm, 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 mm. Los frutos del Espíritu Santo son la mente del Espíritu Santo en acción, ¿sí? Ahora, ya tocando esto es una vaca sagrada, por ejemplo, el de la unidad. Y eso es lo que ustedes tienen que quitar. Todos los días tienen que ser conscientes de su presencia. Todos los días tienen que reconocer la presencia del Espíritu en sus vidas. Y como dice el hermano César, reconocer la presencia del Espíritu Santo es no olvidar las prácticas que hacíamos, como orar en lenguas. Yo les digo, ¿cuántos de nosotros saben interpretar las lenguas? Porque a veces nos quedamos en la primera parte, no en la segunda parte. No queremos ir más allá. Queremos quedarnos con que el río está en el tobillo, estoy feliz. El río está en la rodilla, estoy feliz. Pero ¿cuántos de nosotros quiere ir más allá? Quiere realmente decir, voy a orar en lenguas y las voy a interpretar. Voy a orar en lenguas, pero ya no 5 minutos, sino realmente voy a sacar tiempo para orar media hora. No tengo sueños. La Biblia dice que tengo que tener sueños, porque dice, cuando venga el Espíritu, jóvenes tendrán sueños y verán visiones. Nunca he visto una visión. No te quedes con lo que se te ha dado. Crece. O sea, no, es que yo nunca tuve la visión, pero tampoco lo necesito. Y ahí vas aceptando eso. Una vida normal. Ahora, no me refiero a que seas dependiente de una visión, pero sí que experimentes lo que Él ha dicho que ibas a experimentar cuando tengas al Espíritu, que experimentes las lenguas, la profecía, la sanidad, los milagros, ¿qué se llama esto? Discernimiento de espíritus, la palabra de profecía, conocimiento, todo eso, que crezcas en la plenitud del Espíritu y que tu mover sea compasión, amor, todo eso que hemos aprendido, que está así por todas partes, todo eso se une con la tercera persona, el ministerio del Espíritu. Ahora, ¿qué más he escrito aquí? Mm, 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 mm. El Espíritu Santo es esa persona que realiza, que opera en la tierra a través de nosotros. Y sepan esto, que no hay ningún hombre que ha sanado a una persona. Ni John G. Lake, ni Smith, ni Lester Sumrall, ni Curry Blake, ni César, ni Milton. Nadie de nosotros ha sanado a una persona. El que ha sanado es la persona del Espíritu Santo a través de esos corazones dispuestos. Pero ese Espíritu Santo que ha hecho todas esas sanidades de todo el mundo, las mismas sanidades que ha hecho Jesús, todas las sanidades que ven de Jesús, que son increíbles, perdón, que son asombrosas, esas las ha hecho el Espíritu Santo. Y es por esa razón que Jesús ha dicho, yo tengo que ir al Padre, porque cuando yo vaya al Padre, ese Espíritu que ha hecho todo mi ministerio, lo va a hacer también en nosotros. Amados hermanos, nosotros no deberíamos apuntar a un ministerio menor al que tenía Cristo, porque según sus palabras, Él ha dicho que el ministerio que Él nos ha dejado iba a crecer, porque Él se iba a ir al Padre. Y que yo sepa, 2000 años ya se ha ido Él al Padre. Y es duro, porque no solo es como una observación para todos nosotros, es una observación para mi propia vida, que a ratos la vida y el afán y todo lo que sucede día a día hace que nos quedemos con el río al tobillo, a la rodilla o a la cintura. Porque estoy seguro que si nos entregamos completamente al Espíritu, cuando el río crezca y no se pueda controlar, va a afectar nuestras vidas. Y yo en el Espíritu siento que eso es lo que les da miedo, que afecte la vida que han construido, que afecte esa vida que han construido cuando ese Espíritu crezca. Porque todas las vidas que han hecho desbordar de ese Espíritu han sufrido direcciones drásticas. Solo vean en los personajes de la Biblia, incluso en las personas del Antiguo Testamento. Cada persona que recibía al Espíritu Santo sobre ellos, lo siguiente que de su vida se escribía era victorias sobrenaturales, momentos sobrenaturales, reacciones físicas sobrenaturales,
Es increíble cómo cuando mencionan al Espíritu en el Antiguo Pacto suceden cosas sobrenaturales. Y es por eso es que tenemos miedo a veces que llegue hasta acá ese río, que desborde, que ya no se pueda controlar. Y es por eso que nosotros tenemos que rendir toda nuestra vida a Cristo todos los días. Es algo que yo he aprendido con Curry. Curry dice, todos los días deberías levantarte y reconocer a Cristo, que es el Señor de toda tu vida. Reconozco que Jesús es Señor de mi familia, de mi economía, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis amigos, de mi entorno. Cuando tú lo reconoces a Él, empiezas con una mentalidad sabiendo que tú eres, que Él es tu Señor. Y sé que es bonito decirnos, somos hijos, somos hijos, somos hijos. Genial, está bien. Solo que lo hemos romantizado. Somos hijos. Ustedes vean a Pablo, un hombre lleno de Dios. Él no tiene que decir soy hijo. Todos vemos que es hijo. Pero él cómo se llamaba a sí mismo. Yo, el esclavo de Cristo, el preso. Estoy preso para predicar sin miedo. ¿Se dan cuenta lo épico que era el corazón de Pablo? Y al rato nosotros nos quedamos con, sí, soy hijo, que Él está en mí. Y nuestra vida no refleja nada de eso. Y eso es lo que el Espíritu Santo estoy seguro que quiere transformar, no solo en este ministerio de John G. Lake, en todos los ministerios, porque eso es lo que dice Gálatas. Hemos sido llamados a ser uno, a ser un cuerpo, un solo cuerpo. Y eso es lo que el Espíritu Santo es lo que está haciendo. Por eso me encanta Apocalipsis, cómo empiezan los primeros capítulos, porque prácticamente dice lo siguiente. Mm, 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 mm. Ujú, ujú. Dice, empieza a las iglesias y empieza con el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa parte me encanta, porque ahorita este seminario o esta clase que el hermano se ha sentido en su corazón hacerlo y lo ha puesto en práctica y le ha sido obediente al Espíritu Santo, es para decir esto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a ustedes, a la iglesia. Ya no lo separen, ya no separen lo que Dios ha unido. Reconozcan su vida del Espíritu en ustedes. Empiecen a manifestarlo, empiecen a tener hambre de ver esa realidad. Esa realidad es la única que nos va a hacer pensar como David decía, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿Y qué deseo de la tierra? Solo ese espíritu nos va a quitar el apetito del mundo. Solo ese espíritu nos va a ayudar a crucificarnos, porque para que nosotros seamos crucificados se requiere de ayuda para que moramos rápido. Y una de sus funciones en Romanos 8 es que Él nos va a guiar a matar las obras de la carne, nos va a quitar el espíritu de temor, nos va a quitar el espíritu de miedo, el espíritu de esclavitud. Ese Espíritu Santo nos va a quitar el espíritu de ignorancia, ese espíritu de incapacidad, ese espíritu de personas sin propósito. Y Él nos ha dado y nos quiere enseñar a caminar en eso, cómo tener propósito, cómo ser a la imagen de su Hijo, cómo tener el ministerio de la reconciliación, cómo caminar competentes de este nuevo pacto, que dice en 2 Corintios capítulo 3. Nos va a ayudar a mirar al espejo la gloria de Cristo y ese Espíritu Santo nos va a transformar en esa imagen de gloria en gloria. Por eso es que es súper importante el Espíritu. Y am, por último, y con esto acabo, la manifestación del Espíritu de Dios crea cosas en ti, no solo a través de ti, porque eh, nosotros usualmente que deseamos que sea a través de nosotros, es increíble. Incluso todos queremos llegar a que Dios pueda hacer a través de nosotros milagros y prodigios. Pero el Espíritu de Dios tiene un poder creativo en nosotros.
o sea, en nosotros. Y uno de los ejemplos es los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo sé que una persona que, por ejemplo, los budistas quieren llegar a un estado zen, un estado en paz, donde ellos dicen que reciben la revelación, reciben entendimiento y sabiduría en ese estado de paz. Y honestamente, si tú vives en una atmósfera donde hay paz, armonía, vas a tener mayor revelación, mayor entendimiento. Está comprobado. Incluso para estudiar, si estás en armonía, entiendes más, es más inmersivo. El problema es que la mayoría de cristianos buscan esa atmósfera en la iglesia, ese sentido de paz, y por eso se hacen dependientes a una iglesia. A veces ni siquiera hay esa atmósfera de paz en la iglesia. Sin embargo, fuera de que haya paz o no paz, todavía hay esa manifestación del Espíritu de Dios, de sanidades. O tú ves personas llenas de rencor, envidias, ves personas llenas de celos, y aún así las personas son sanadas, pero en el nivel individual de cada uno, de esas personas que tienen celos, envidias, no hay un crecimiento. No hay un crecimiento de cada uno y no va a haber ese crecimiento de revelación y entendimiento porque todo lo que esa persona contiene, envidia, celos, enojo, bloquea lo que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede trabajar en eso. Él trabaja, según Gálatas, no te pediría, Pablo, que tú vivas. Dice, si tú dices que vives en el Espíritu, camina en el Espíritu, porque si caminas en la carne, por más de que esté toda esa revelación en ti, nunca va a salir. Por eso es que en Gálatas, Pablo dice, cómo es lo que el Espíritu, en qué trabaja el Espíritu Santo? Y dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque las manifestaciones o el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite. Si quiero matar, hay ley. Si yo mato, tiene consecuencia. Hay leyes, hay límites. Pero Pablo dice, si tú estás en el espíritu, si tu fuente de influencia es el espíritu, tú puedes tener paz sin límite, sin ley. Imagínense una paz sin límite. Lo que el mundo paga por tener psicólogos, yoga, budismo, música. Aquí dice, no, en el espíritu puedes tenerlo sin límite. Imagínense, Dios, quiero tener fe. Y Dios le dice, sí, está en el espíritu, porque hay esta fe. Y puedes tener fe, adivina qué, sin límite, sin límite. En otras palabras, te está diciendo, tú pones el límite. Puedes tener gozo, imagínate una vida gozosa, sin límite. No habría nada que pueda quitar tu gozo. Y ese es el mundo, esa es la realidad en la que vive el Espíritu. Es por eso que donde sea que vayamos, si tenemos al Espíritu de Dios, tenemos a los frutos de ese Espíritu en en el lugar que estemos. Y donde sea que vayamos, ese fruto debería impregnar la atmósfera de ese lugar. Porque si no lo estamos haciendo de esa manera, no estamos siendo libres para experimentar esa creatividad de Dios en nosotros, esa mente de Cristo en nosotros. Imagínense que vives en un estado de paz, en ese fruto tan constante que donde sea que estás, está esa atmósfera de paz, tu vida va a ser una constante revelación, sabiduría y entendimiento. Pero si no logras eso, tu vida va a estar más ocupada peleando y soportando, intentando tener comunión con Dios, mientras tienes esos pensamientos de envidia, de rencor, y es por eso que tú ves a las personas que cuando alguien está cargado, usualmente las personas le dicen, oye, deberías salir a dar una vuelta, despeja tu mente. No debería ser así. Ahí nosotros nos damos cuenta de otra vaca sagrada, cuando el cristiano se hace dependiente de lugares, de personas, de herramientas, para sentir lo que el Espíritu Santo te ha dado por gracia. Eh, porque esas prácticas han venido de algunos hombres de Dios que han hecho
se han ido lejos, han ayunado y cuando han vuelto a su lugar normal tenían paz, han visto resultados, de que la gente empieza por lo menos acá en Bolivia, empieza a ir a montañas, a ayunar por periodos de tiempo, porque sienten paz, sienten que Dios les ayuda. Y cuando vienen acá dicen, wow, hace un tiempo increíble, realmente necesitaba desconectar. Pero, ¿qué te dice eso? Que esas personas no han podido tener esa paz en su casa, que ellos no han podido vivir en el fruto del Espíritu. Es por eso que esas personas tienen esa necesidad de ir a ese lugar, porque no han logrado que el Espíritu Santo en ellos pueda trabajar esa área, esa atmósfera de paz, de gozo, de fe, de paciencia. Y porque si ellos dicen, no, yo he logrado eso, entonces si ellos logran eso en su vida, en su cuarto, no necesitarían ir a un monte. ¿Se dan cuenta cuán lejos a veces el cristiano se va de experimentar el Espíritu de Dios? Solo imagínense en la época de Jesús, cierren sus ojos por un segundo, imaginen ahí a Jesús caminando, lleno de personas, empujándose unos a otros. Hay pasajes donde Pedro dice, Jesús, no es que todos nos empujan y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Imagínense lleno de personas, camellos, impuestos, bulla, mercaderes, esclavos, romanos caminando con armaduras. Y tú ves allí y díganme si en eso que han llegado a imaginar, escuchan a Hilson, escuchan a bandas cristianas. Nada de eso. No hay una atmósfera. Pero Jesús era capaz de obrar milagros, de decir paz a la tormenta, detente, y que la tormenta obedezca. Ese es el Espíritu de Dios. Por eso una vida donde fluye el Espíritu, donde está esa paz que el mundo no da y vive en una constante revelación y vive en una constante sabiduría y entendimiento, es una vida que está dispuesta a entregar el 100% para reconocer que el Espíritu y Él son uno. Lastimosamente es por eso que no todos pueden experimentar eso, porque requiere una vida de intimidad, de comunión. Y por eso es que las personas vienen a la iglesia, porque quieren conseguir esa atmósfera que no han podido conseguir en sus vidas, que no han podido conseguir en sus casas. Y eso no tiene que ser así con nosotros, tiene que ser diferente. Cuando nosotros reconocemos que estamos en este pacto, es decirle al Espíritu, y Pablo lo hacía, él oraba y pedía espíritu de sabiduría y revelación. Yo me levanto y le digo a Dios, al Espíritu de Dios, son tres cosas que que tu Espíritu me va a revelar. La primera, ¿cuál es la esperanza de mi llamado? ¿Qué es lo que tú esperas de mi vida en Cristo? Número dos, ¿cuáles son las riquezas de esta herencia en los santos? ¿Qué es lo que no estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy mendigando en el mundo? ¿Qué es lo que está satisfaciendo mi vida cuando tú ya me has dado una herencia que suple toda mi necesidad? Mostrame. ¿Me falta esta paz? ¿Mi paz es muy humana, muy mundana? ¿Mi alegría es muy dependiente de lo que sucede externamente? Mostrame. Quita toda mentira que mi cabeza ha creído. Y número tres, que me he olvidado leerles hace rato, que está en Efesios, la tercera, la tercera revelación que el Espíritu va a hacer en Efesios, en el creyente, perdón, es, número uno, la esperanza del llamado, número dos, la riqueza de la gloria de la herencia de los santos, y número tres, la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Y el tercero es importante, porque un cristiano en quien no habita el poder de Dios se convierte en una persona que se vuelve parlanchina, que le gusta hablar y teorizar y buscar conocimientos, pero nada de eso lo vive. Y la razón principal por la que Jesús ha dicho que esperemos el bautizo
es porque Él nos iba a infundir poder, dunamis, dinamita, la habilidad de realizar las obras de Dios, la habilidad sobrenatural de transformar nuestro corazón de adentro hacia afuera. Y esa es la tercera parte que nosotros tenemos que pedir al Espíritu. Revelame qué poder es el que opera en mí cuando creo. Y Pablo se ha adelantado, ha hecho un spoiler, porque aquí dice cuál es ese poder. Él dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, potestad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ese es el poder que opera cuando una persona cree. Ustedes dicen, ¿cuál es la mayor obra de Dios? Uno puede decir la creación de Dios, pero en la creación de Dios, Dios ha dicho, hágase esto, y no había ningún impedimento. Y todos sabemos que cuando hay una oposición, por más mínima que sea, se utiliza un poquito más de poder. Entonces, cuando Cristo muere y el Espíritu de Dios lo levanta, todo el infierno se ha opuesto para que Él nos resucite, pero Él ha resucitado. Entonces, podemos concluir que el poder de la resurrección que Dios ha usado con Cristo es poquito mayor que el de la creación. Es más poderoso. Dice que ese poder es el que opera en nosotros cuando creemos. Cuando decido creer Dios, yo decido creer que tu espíritu y yo somos uno y decido caminar en ese espíritu y decido corregir en ese espíritu y decido tener carácter en ese espíritu y decido experimentar lo que mi herencia y cumplir y caminar como es digno de tu llamado. Así que familia, esa es la clase de hoy día. No he tocado un tema porque va a la par, que es el espíritu cayó sobre ellos, así como nosotros al principio se llama, y habla de Hechos 11 cuando Pedro se empieza a ver esas visiones, empieza a llamar impuro a esas visiones, Dios le dice, no llames impuro lo que es puro, y luego le llaman a predicar, y cuando él predica, el espíritu cae sobre ellos, y él dice, wow, ellos escuchándolo han recibido el Espíritu Santo. Y Pedro dice que se acuerda lo que ha sido dicho por el Señor cuando dice, ciertamente Juan bautizó en agua, pero ustedes serán revestidos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Ese Espíritu que Jesús ha dicho es para meditar. Él va a venir a bautizarles con fuego, con Espíritu. Yo soy agüita, arrepentimiento, pero ese Espíritu que Él está trayendo, ese bautizo, es el que necesitan. Y ahí es donde tú dices, cuando Jesús ha hecho su proclamación de su ministerio. El Espíritu de mí está sobre mí por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha llevado a predicar las buenas nuevas, predicar libertad al cautivo, pero todo por ese Espíritu. Así que esa era la parte que faltaba. Y nada, pues espero que les haya bendecido mucho esta clase y que Dios les siga bendiciendo mucho con esto que estamos aprendiendo. Y acuérdense, la bienaventuranza no está solo en escucharla. La primera regla para vivir en el ministerio del Espíritu es bienaventurado el que escucha la palabra y la hace, la pone en práctica. Así que nada, amén. Eso es todo.